¿Alguna vez has pensado qué significa Ghost of Tsushima o Fantasma de Tsushima? Una pregunta tan simple pero a la vez muy llamativa para muchos de nosotros, porque no creáis que solo vamos a hablar de Jin como fantasma, también para averiguar si realmente Jin actúa como ninja o no. Hoy no os traigo un tutorial ni un gameplay, hoy quiero que entre todos tengamos una idea más cercana de lo que encontramos en nuestro protagonista Jin Sakai. Así que aprovecharemos este mismo vídeo para que cada uno de vosotros deis vuestra opinión de lo que a continuación os voy a contar. ¿Nunca os habéis preguntado por qué en ninguna parte de la historia se menciona a Jin como a un ninja? En todo momento es conocido como un fantasma, un guerrero que actúa desde la sombra. Quizás piensa que es porque significan lo mismo o porque cree que nunca existieron los ninjas en realidad. Y bien es cierto que existen muchos expertos en esta materia con algunos conceptos diferentes, pero coinciden en otros datos importantes que nos ayudarán a resolver esta incógnita. Cuando tú escoges el método de combate durante la historia de Jin, ya sea el camino del samurái con combate más directo y una lucha más frenética, o el camino del fantasma, siguiendo las técnicas del sigilo y otras diferentes herramientas, a veces podemos confundir el término de fantasma con el de ninja como hacen muchos. Para ello vamos a recorrer un poco la historia de Jin, quien fue educado y entrenado en el camino del samurái desde pequeño, siguiendo un protocolo, una ética propia de estos guerreros que tanto se asimilaban entre todos los clanes. Y aunque se hallaran en guerra entre todos ellos, siempre existía un honor que debían cumplir entre los suyos. Sin embargo, la llegada de los mongoles a la isla de Tsushima cambió completamente la forma de pensar de Jin, y ese cambio le llevó a tomar una decisión en el final de la historia, que no voy a contar aquí para no hacer ningún spoiler, pero está claro que los mongoles iban muy por encima de los samuráis, no solo en cuanto a números, sino al avance tanto en la estrategia de combate como en las armas que usaban. Y esto Jin lo sabía. Partiendo de aquí, no le queda más remedio que actuar desde la sombra con método inapropiado para un samurái, usando armas y herramientas muy similares a las de un ninja, incluso métodos de lucha que jamás un samurái lo vería apropiado, como el asesinato o envenenar. Sin embargo, no podemos olvidar al pueblo de Tsushima, quienes realmente necesitaban algo o alguien, y aunque la mayoría de ellos sabía quién era realmente el fantasma, preferían conocerlo como tal, y no como Jin Sakai. Y si lo piensas, lógico, Jin actuaba en la mayoría de las ocasiones solo, atacaba, eliminaba generales y desaparecía apenas sin dejar rastro, liberaba las aldeas y campamentos de los enemigos, usando kunai, bombas de humo, flechas envenenadas, de todo. ¿Qué mejor forma que acojonar al enemigo haciéndole creer que en cualquier momento aparecería el fantasma? Sembrar el terror era el peor de todas las armas, y por eso el pueblo necesitaba al fantasma de Tsushima. ¿Sigues pensando que Jin iba por el camino del ninja? Ya tenemos todo lo necesario sobre Jin, y ahora os voy a decir por qué Jin no es un ninja. Efectivamente, nunca ha combatido como ninja. Podríamos decir que se parece en varios aspectos, pero no hasta el punto de decir que es un ninja. Y no por un motivo, sino por varios. El primero de ellos es que el método ninjutsu que tanto conocemos no solo empleaba artes marciales, sino también técnicas de relaciones políticas para la supervivencia, el espionaje e incluso evitar guerras innecesarias, entre otras cosas. Una serie de técnicas que no se aplicaban jamás a los samuráis. ¿Quieres otro motivo? Un ninja no nace ninja, se entrena en diferentes técnicas que son enseñadas en las escuelas de ninjutsu, que principalmente se ubicaron en Iga y Koga, no en Tsushima. Y esto tiene relación con el tercer motivo, y me refiero a la fecha. Realmente la época dorada de los ninjas, por decirlo de alguna forma, fue durante el shogunato Kamakura, que coincide con la fecha del juego en 1274. Es en esta fecha donde empiezan a tener importancia la palabra ninja y ninjutsu, por lo que Jin incluso puede que ni hubiese oído hablar de ello. Hay mucha información sobre el término ninja, como el origen, los diferentes estilos en las escuelas y mucho más que no entraré en detalle, pero creo que 3 motivos son más que suficientes para tener la respuesta que os di antes. Jin actuaba como un fantasma para aterrar a sus enemigos, a la vez que intentaba darle un golpe de esperanza a su pueblo sometido, pero nunca fue un ninja. Espero que haya gustado este pequeño vídeo que acabo de hacer, muy diferente a todo lo que tenemos en el canal. Pero si queréis más contenido como este, tan solo decírmelo. ¡Chao!